buenos días, mis amados hermanos. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Bendito sea Dios, porque una vez más nos ha permitido de estar juntos para el estudio de su palabra. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que se titula Las 4 vigilias. Les invitamos a tomar plumas y papel para anotar los textos que aquí vamos a presentar. Disfrutemos este tema, hermanos. Ok, hermanos. El tema de hoy se titula Las 4 vigilias, como le habíamos dicho. Como texto de meditación antes de orar, vamos a leer en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 222, párrafo 1. Dice: Jesús nos ha dejado esta amonestación. Verad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Marcos capítulo 13, versículo 35-36. Se pide a la iglesia de Dios que cumpla su vigilia, por peligrosa que sea, hora sea corta o larga. El pesar no brinda excusa para ser menos vigilantes. La tribulación no debe inducirnos a al descuidado, sino a duplicar la vigilancia. Por su ejemplo, Cristo indicó a su iglesia cuál es la fuente de su fuerza en tiempo de necesidad, angustia y peligro. La actitud de vela designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Por esta señal, los que aguardan se distinguen del mundo y demuestran que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Oremos, hermanos, para entrar en nuestro tema. Amantísimo Padre nuestro, gracias por el privilegio de darnos una oportunidad para estudiar con nuestros hermanos. Alabado seas tú, Señor, por todos los privilegios que somos bendecidos de parte tuya, Señor. Ahora que estamos por estudiar tu palabra, te rogamos que nos asistes por medio de tu Espíritu y que tú permitas comprender la importancia de este tema. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, con el perdón de nuestras ofensas. Amén. Ok, hermanos, entremos en el tema. Leamos Marcos capítulo 13, versículo 35 al 36. Dice: Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Fin de la cita. Así que, mis amados, aquí San Marco dice que aquí dice que el Señor vendrá de repente, de repente, y nos dio una vigilia, una noche de vigilia. Todos aquí sabemos que es una vigilia. Todos aquí sabemos, hemos participado en una vigilia. Dios toma las cosas que conocemos para enseñarnos las cosas espirituales. Así que en este contexto, en Marcos capítulo 13, versículo 35 al 36, Cristo toma una noche de vigilia para indicar
el tiempo de la espera de su venida. ¿Ok? Entonces, vamos a notar una cosa. Aquí en el texto también, Cristo dividió el tiempo, la noche de vigilia, en 4 fases. Primera fase, dice, en el atardecer, en la tarde. Segundo, en la medianoche. Tercero, en el canto del gallo. Y cuarto, en la mañana. En 4 fases. Y también vemos que la razón de la vigilia es que para que no venga de repente, para que no venga súbitamente como ladrón y nos halle durmiendo. Tercera, ¿ok? También nos dice que la vigilia tiene 3 horas, porque la noche de vigilia tiene 12 horas. Y cada una de estas vigilias tiene 3 horas. ¿Ok? Si dividimos 12 por 4, vamos a hallar 3 horas en cada vigilia. ¿Ok? Entonces, esto es la gráfica de Mateo 20. Igual que Cristo tomó un día parabólico para explicar, ¿ok?, la salvación, ¿ok?, para explicar 5 llamados, ¿ok?, en 5 periodos diferentes. En este tema de hoy, Él tomó la noche, una noche para explicarnos que debemos de vigilar, que no debemos de cabecear y dormir en la espera de su segunda venida. Como pueblo adventista que esperamos la segunda venida de Cristo, debemos de saber esto más que todo pueblo. ¿Ok? ¿Cuándo comienza entonces? ¿Cuándo comienza la noche de vigilia? ¿Cuándo comienza? Porque deberíamos de hallar cuándo comienza para saber. Vamos a ver que en el tiempo de Pablo no es, ¿ok? En el tiempo de Pablo no comienza esta vigilia. Pablo va a decir que no es en su tiempo la vigilia, que en qué tiempo debemos de esperar la vigilia, y más luego el espíritu de profecía nos va a decir cuándo comienza la vigilia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fin de la cita. Así que el apóstol Pablo está diciendo que a sus contemporáneos que no deben de esperar a la segunda venida de Cristo en su tiempo. Pero él fija una profecía que antes debe de cumplirse, que es la profecía
de que un hombre de pecado ha de venir. Y cuando venga, él se hará pasar por Dios, se sentará en el lugar de Dios. Esta profecía debe de cumplirse antes que venga la noche de vigilia. Así simplemente nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, el espíritu de profecía nos va a decir quién es este hombre de pecado y cuál es el tiempo de su reinado y cuándo comienza la noche de vigilia. Entonces, ¿quién es este hombre de pecado y cuál es su periodo? En el conflicto de los siglos, en la página 405, párrafo 1, nos dice: el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Este día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también se llama misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Fin de la cita. Así que, hermanos, el periodo, ¿ok? Primero, el hombre de pecado que habló el apóstol Pablo es el papado. Segundo, el periodo de su reinado fue 1260 años. Así que San Pablo estaba diciendo a sus contemporáneos que después de su época debe de pasar 1260 años, que es el periodo del reinado del hombre de pecado, y después de esta fecha debe de predicar un mensaje del regreso de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo el mismo texto, Conflicto de Siglos, página 405, párrafo 2 ahora, dice: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Dijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo predicaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Fin de la cita. Así que el periodo de la noche de vigilia comienza ¿cuándo? Comienza después de 1798 y exactamente allí, después de 1798, debemos de hallar el primer mensaje anunciando la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces,
el primer mensaje anunciando la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel fue predicado por Guillermo Miller. Este mensaje, ¿ok? El mensaje de la primera vigilia fue predicado desde 1818 a 1843. Vamos a ver más adelante por qué digo 1843. Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 376, párrafo 4, dice, hablando de Guillermo Miller, dice: había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u obscuro en sus enseñanzas había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. Todas las contradicciones y disonancia que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que de las escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarla sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podía sacar de sus enseñanzas. Fin de la cita. Conflicto de los Siglos, página 376, párrafo 4. Sigue la inspiración diciendo: entonces, hermano, el primer periodo de la vigilia, que hemos visto corresponde al anochecer, ¿ok? Anochecer, como dijo en San Marcos capítulo 13, versículo 35 al 36, dice al anochecer. Corresponde desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí es la primera vigilia. De las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Entonces, este periodo, porque este periodo de las 6 hasta las 9 de la noche es algo simbólico. ¿Ok? No es literal. Entonces, figura a una fecha cuando se va a resonar la primera vigilia. Y vimos que la primera vigilia comenzó desde 1818 por Guillermo Miller y terminó en 1843. Entonces, el anochecer, ¿ok? El anochecer significa desde 1818 a 1843. Esta es el tiempo de la
primera vigilia. ¿Ok? En el calendario antiguo se dice desde la primera hora hasta la tercera hora. Pero en nuestro calendario decimos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Entonces, hubo zalandeo en el pueblo en esta primera vigilia. Conflicto de los siglos, página 422, nos dice: muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consistieron en guardar silencio respecto a su esperanza, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado la expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían estas pruebas de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de su nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías 66, versículo 5. Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2. Así que Dios probó a su pueblo. Y vimos que muchos son excluidos de la iglesia, borrados de los libros de la iglesia, por solamente predicar la segunda venida de Cristo, el mensaje del primer ángel. En el Salmo capítulo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fin de la cita. Así que, ¿qué hace Jehová? Jehová prueba a los justos. Pero sí, Jehová va a probar a estos justos que aceptaron el mensaje de la primera vigilia, el mensaje del primer ángel, que dice primero escrito en la página 235, párrafo 2, dice: vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubría un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropiezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosas expectación a su Salvador, quedaron tristes y desconsolados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se resistirían y volverían atrás en la hora de la prueba.
Fin de la cita. Así que la fecha fijada para 1843 fue causado por Dios. El engaño fue causado por Dios. ¿Por qué razón? Para probar a su pueblo, para zarandear a su pueblo, para sacar a los hipócritas. Porque Dios sabía que entre su pueblo había hipócritas que no amaba a su segunda venida, pero por temor a ser destruido, vinieron a esconderse. ¿Ok? Así que Dios los probó. Y ellos eran los primeros a criticar a los que estaban entristecidos. Porque estaban gozosos que Cristo no venía. Pero no sabían que Dios los había zarandeado. No sabían eso. Nota. Así que, mis amados, ok, hermanos. Entonces, vamos al periodo de la segunda vigilia por ahora. La segunda vigilia que corresponde desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Conflicto de los siglos, en la página 376, párrafo 2 dice: Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de este mismo año. La mala inteligencia de este punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicha fecha el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en la más mínima la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminarían en 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía de verificarse entonces. Primeros Escritos, página 238, párrafo 1 dice: Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Así que esto fue después del primer chasco, cuando Cristo no vino en 1843. Entonces vino ángeles para animar a los hermanos, a los desalentados, a los entristecidos. Sigue diciendo el texto: Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resone más potente el pregón. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fin de la cita. Primeros Escritos, página 238. Así que eso pasó después de la primera
después del primer chasco. Entonces vamos por la segunda vigilia. La segunda vigilia comenzó desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. En San Marcos capítulo 13, versículo 35 a 36, dice que esta vigilia corresponde a la medianoche. ¿Ok? La segunda vigilia a la medianoche. Comienza desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Entonces, este tiempo, este periodo de tiempo significa que esta vigilia, ¿ok?, se hizo desde 1843 hasta 1844. Esto corresponde con la segunda vigilia, de las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Así que, desde 1843 hasta 1844, pregonó otra vez, ¿ok?, el mensaje del regreso de Cristo con potente voz, acompañado del mensaje del clamor de la medianoche. Así que, mis amados, esta es la segunda vigilia. Pero notemos, la primera vigilia hubo zarandeo, con tal razón que muchos que esperaban, muchos que esperaban a Cristo en aquel tiempo, pero que no estaban convertidos, fueron zarandeados. En esta segunda vigilia, ¿acaso habrá zarandeo también? Sí, habrá zarandeo también. Pasó la fecha del 22 de octubre, la fecha fijada para el regreso de Cristo en esta segunda vigilia. 22 de octubre de 1844 pasó, Cristo no regresó. Eso causó un zarandeo en esta vigilia. Dice Primeros Escritos en la página, en el capítulo 2, en Cifras Romanas, ¿okay?, en el prólogo histórico dice: eran muy pocos los que constituían aquel grupo que avanzaba en la luz. En 1846 eran como 50. El grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844 contaba tal vez con 30,000 personas. Fin de la cita. Ay, ay, ay. Así que, ¿cuánto eran en la segunda vigilia? En la segunda vigilia eran como 30,000 personas. ¿Cuándo quedan después del chasco de 1888? 1844, perdón. Después del chasco quedó alrededor de 50 personas. 50 personas. Estas 50 personas dieron nacimiento a la iglesia adventista del séptimo día. En medio de estas 50 personas estaba la hermana Elena G. de White, quien recibió visión para aclarar el asunto, para aclarar que Cristo no venía en la tierra como lo esperaban, pero Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. En ambos casos, hermanos, hubo cumplimiento de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. Lo dice el mismo libro, en prólogos históricos de Primeros Escritos, capítulo 2, Cifras Romanas. Dice que había cumplimiento de las 10 vírgenes en las dos vigilias.
¿Ok? Tanto la primera vigilia como la segunda vigilia. ¿Acaso en la tercera también? Sí, lo hemos visto que habrá un cumplimiento de las 10 vírgenes en la tercera vigilia, que es nuestro tiempo. ¿Ok? En San Mateo, capítulo 26, versículo 41, Cristo amonesta a sus discípulos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fin de la cita. Así que Cristo también amonesta a sus discípulos a velar y orar. ¿Para qué? Para no caerse en tentación. Así que dormir, hermano, significa caer en tentación, pecar. ¿Ok? Así que cuando dormimos, ¿ok?, estando en vigilia, proféticamente significa que caemos en apostasía. Por eso que Cristo nos dice que no durmamos, que debemos de vigilar para no caer en tentación. Debemos de guardar la verdad presente, no solamente estudiarla, sino practicarla para no caer en tentación, como dice Cristo a sus discípulos aquí. Entonces vamos al periodo de la tercera vigilia. Vamos a leer para ellos Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 174, párrafo 1. Dice, la hermana White en una visión dice: se me presentó otro grupo que contrastaba con el que acabo de descubrir. Estos estaban esperando y velando. Sus ojos dirigían al cielo. A las palabras de su maestro brotaban de sus labios. Y lo que a nosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca, pero no quiere que den lugar a la fatiga, ni que disminuya la intensidad de su ferviente vigilancia, porque la mañana no llega tan pronto como lo habían esperado. Se me presentó a los que estaban con la mirada dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras: ya pasaron la primera y la segunda vigilia. Estamos en la tercera vigilia, esperando el regreso del Maestro y velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya. Fin de la cita. Así que la hermana White vio a algunas personas en visión en su tiempo, bajo el mensaje del tercer ángel, que dijeron que estaban en la tercera vigilia. Pasaron la primera vigilia y la segunda vigilia. Estamos en la tercera vigilia. La primera vigilia, 1818 al 1843. Y la segunda vigilia, del 1843 al 1844. Y estamos en la tercera vigilia. Y vamos a ver qué periodo es más adelante. Sigue diciendo Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 174. Dice: vi que algunos se cansaban, tenían la mirada dirigida hacia abajo. Estaban absortos por las cosas terrenales y no eran fieles en sus vigilias. Decían: esperamos que el Maestro viniera en la primera vigilia,
pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros de que vendría en la segunda vigilia, pero esto pasó y no vino. De nuevo podemos sufrir un chasco. No es necesario que seamos tan estrictos. Es posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en la tercera vigilia y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro en la tierra para estar seguros de que no vamos a pasar necesidad. Muchos estaban durmiendo, adormillados por los cuidados de la vida y seducidos por el engaño de las riquezas para abandonar su actitud de espera y vigilancia. Fin de la cita. Terrible, hermanos. Muchos de nosotros estamos con la vista abajo en el mundo, descuidando la vigilia que debemos de hacer. En una palabra, estamos durmiendo. Terrible, en la tercera vigilia. Entonces, ¿en qué tiempo corresponde la tercera vigilia? La tercera vigilia corresponde en nuestro tiempo. Según Marcos capítulo 13, versículo 35 a 36, dice que esta tercera vigilia es la vigilia del canto del gallo. Canto del gallo. Corresponde desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Son las 3 horas de la tercera vigilia. Corresponde para nuestro tiempo desde 1846 hasta el cumplimiento de Ezequiel 9. Pero ¿qué es el mensaje anunciando esta tercera vigilia? ¿Cuál es el mensaje anunciando la venida de Cristo en esta tercera vigilia? ¿Acaso hay un mensaje en nuestro tiempo que anuncia la venida de Cristo? Sí, hermanos, hay un mensaje. Pero no es el mensaje que anuncia el regreso, el segundo advenimiento de Cristo. No. Sino un mensaje que anuncia la venida de Cristo en su templo, hermano. Porque en esa tercera vigilia, Cristo no va a venir en el cielo, sino en su templo. El mensaje de Elías, el mensaje de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, es aquel mensaje que anuncia la venida de Cristo en su templo. Léalo en Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 3 también. Es aquel mensaje que anuncia la venida súbita de Cristo. ¿En dónde? En su templo, hermano. En la tercera vigilia, Cristo viene en su templo, hermanos. En nuestra vigilia también hallamos, ¿ok? En la tercera vigilia, en el tiempo cuando arrestaron a Cristo, fue en el mismo tiempo de esta tercera vigilia. Déjame explicarme. Cristo fue arrestado de las 12 de la medianoche, ¿ok? Fue arrestado bajo una tercera vigilia. No es lo mismo de nuestra vigilia, porque fue en el tiempo de Cristo. Pero sí fue en un tiempo de una tercera vigilia. Fue arrestado desde la medianoche. ¿Y qué tipo de gente encontramos en esta vigilia, en esta tercera vigilia en el tiempo de Cristo? Hallamos a Judas, que traicionó, vendió a Cristo por dinero.
hallamos a Pedro que traicionó a su maestro por salvar a su pellejo. Entonces hallamos también en nuestra vigilia estos tipos de gente. Hallamos a ministros en la iglesia que venden la verdad presente por dinero. La verdad presente ya no se predica en la iglesia. Solamente ellos están entrando, bautizando a gente para llevar diezmo. Así, para que ellos, sus salarios sean más grandes cada día más. Así, mis amados hermanos, ellos, los ministros, traicionan a Cristo en la tercera vigilia. Lamentablemente es así. En Lucas, capítulo 12, versículo 37 al 40, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga alleverando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirle. 38. Y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Fin de la cita. Ay, 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 mis amados. Aquí San Lucas dice muchas cosas que vamos a ver, ¿ok? Que vamos a ver. San Lucas en Lucas capítulo 12, versículo 37 al 40, no mencionó dos vigilias. Vamos a ver las dos vigilias que no mencionó Lucas. ¿Ok? Los dos periodos que Lucas no mencionó, la primera y la cuarta vigilia, sugiere que Cristo no vendrá como un ladrón. Sugieren que Cristo no vendrá de repente. Cristo no vendrá súbitamente. Por eso que no lo mencionó. Por eso que él mencionó solamente la tercera vigilia. Vamos a ver si es cierto. En la primera vigilia, ¿hubo aparición repentina? No. Como Lucas lo dijo, no hubo aparición repentina. En la primera vigilia vimos que desde 1818 hasta 1843 de la primera vigilia, la fecha fijada fue un error provocado por Dios para zarandear a su pueblo. Así que no hubo venida de Cristo en esta primera vigilia. Y en la cuarta vigilia, tampoco habrá aparición repentina. ¿Por qué? Porque según primeros escritos en la página 15, dice la inspiración que Dios anunciará a los redimidos la fecha exacta de la venida de Cristo. Así que sabremos cuándo Cristo va a venir en la cuarta vigilia. Así que no va a haber venida repentina. No va a haber aparición repentina, hermanos. No va a haber venida súbita de Cristo. Por eso que el apóstol Lucas mencionó dos vigilias. ¿Cuál vigilia mencionó? Leamos otra vez San Lucas capítulo 12, versículo 37 al 40. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga alleverando. De cierto os digo que se
ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Fin de la cita. Así que, mis amados, ¿cuáles las dos vigilias que Cristo ha de venir repentinamente? Cristo ha de venir repentinamente en la segunda y la tercera vigilia. Vamos a ver. En la segunda vigilia, Cristo vino repentinamente. Porque aquellos que fijaron la fecha para la venida de Cristo en la tierra en 1844, Cristo no vino en la tierra, sino vino en el lugar santísimo del santuario celestial. Una venida que nadie esperaba. Así que esta venida fue súbita, repentina, como Lucas lo dice. ¿Y la tercera venida, hermanos? ¿Y la tercera venida? Sí, también la tercera venida va a ser repentina, súbita. Vea Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Quién anuncia esta venida? Elías de nuestro tiempo. El tercer Elías, según Malaquías capítulo 4, versículo 5, es aquel que anuncia esta venida súbita en el templo. Así que esta tercera vigilia no es que Cristo va a venir en el cielo, sino va a venir súbitamente en su templo. Esta venida va a ser súbita porque nadie sabe cuándo va a ser. Va a ser de repente. Así que por eso que Dios nos exhorta a vigilar, porque no sabemos el tiempo de la venida, de la visitación de Cristo, el tiempo del cumplimiento de Ezequiel 9. Hermanos, eso es terrible, pero hay que predicarlo. Ustedes ven, hay de aquellos que no escuchan la voz del tercer Elías. Hay de aquellos que no escuchan el mensaje del otro ángel que anuncia esta tercera vigilia. Esta venida va a ser de repente para ellos en la iglesia y van a ser zarandeados. Vamos a la cuarta vigilia entonces, para culminar el tema. En el libro que se llama Maranata, el Señor viene, en la página 25, párrafo 6, dice: durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las disposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra llena del conocimiento de la salvación tan abundantemente habrá coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará en toda parte. Fin de la cita. Así que sí, el periodo de la cuarta vigilia va a ser durante el fuerte clamor, durante la marca de la bestia. Según el texto aquí, los vigilantes de la tercera vigilia, el remanente, son aquellos que van a predicar el mensaje del fuerte clamor. ¿Y quiénes van a ser
que van a pasar por la cuarta vigilia. ¿Quiénes van a ser los que van a vigilar en la cuarta vigilia? Son los conversos, la gran multitud que nadie puede contar, como dice Juan. Entonces, hermanos, en la cuarta vigilia corresponde a qué tiempo? De las 3 de la mañana hasta la 6 de la mañana, mis hermanos. ¿Ok? Según San Marcos, capítulo 13, versículo 35 al 36, esta vigilia lo llama la vigilia de la mañana. Corresponde de las 3 de la mañana, la 9ª hora, hasta las 6 de la mañana, la 12ª hora. ¿Ok? Entonces, ¿a qué tiempo corresponde esta vigilia en nuestro tiempo? Corresponde al tiempo después de Ezequiel 9 hasta la segunda venida de Cristo. Sí, la cuarta vigilia es la aparición de Cristo en gloria, ¿ok? En segunda vez, ¿ok? Corresponde a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia, ¿ok? ¿Quiénes van a ser los que van a vigilar? La gran multitud que nadie puede contar. Texto final para terminar. Hallamos este texto en Testimonio para la Iglesia, volumen 1, en la página 163. Dice: decídase a conocer lo peor de su caso. Asegúrese de tener una herencia en lo alto. Trance verdaderamente con su propia alma. Recuerda que una iglesia sin mancha y sin arruga o cosa semejante presentará Jesús a su Padre. Fin de la cita. Así que esta amonestación es para usted y para mí, para que vigilemos y no durmamos en esta vigilia tan importante que es la tercera vigilia. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por este maravilloso tema que nos has recordado que tenemos que velar para no caer en apostasía. Ayúdanos, Señor, a ser buen y fiel, que despertemos, a que demos voces al mensaje de la hora y que lo practiquemos para que seamos fieles, vírgenes prudentes, que lleva aceite extra. Acepta nuestra petición, no porque lo merecemos, sino por tu Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestras ofensas. Amén.